Mi esposo olvidó colgar el teléfono y lo escuché decirle a su novia embarazada, solo espera hasta que el cheque de su padre se haga efectivo, luego tomaremos al bebé y la dejaremos sin nada. La lluvia acababa de empezar a caer contra la ventana de la cocina cuando escuché la voz de mi esposo suavizarse en ese adiós familiar. Ese reservado para las últimas horas de la tarde, cuando el trabajo se alargaba demasiado y su agotamiento se filtraba a través del auricular como una confesión gentil. Yo también te amo, cariño. Estaré en casa a las 7. Mantén esa hermosa barriga caliente para mí. Sonreí, pasando mi mano instintivamente por la curva de mi estómago, sintiendo a nuestra hija patear contra mi palma como si reconociera la voz de su padre incluso a través del pequeño altavoz del teléfono. 7 meses de embarazo y cada día se sentía como una bendición y un maratón a la vez. Tendré la cena lista, dije, planeando ya el estofado de carne que a él le encantaba. El que mi madre solía hacer antes de fallecer. Conduce con cuidado. Siempre lo hago, Elena. Adiós. Adiós, John. Esperé el clic, la pequeña muerte electrónica de la conexión que generalmente señalaba el final de nuestras llamadas, pero nunca llegó. Alejé el teléfono de mi oído, mirando la pantalla. El temporizador de la llamada seguía contando. 4:32, 4:33, 4:34. Había olvidado colgar. Una pequeña risa burbujeó en mi garganta. Esta no era la primera vez. Jonathan tenía la costumbre de dejar las llamadas activas, con su teléfono presionado en algún lugar contra su muslo o perdido en los cojines de su silla de oficina mientras barajaba papeles o hablaba con colegas. Por lo general, yo colgaba inmediatamente. Pero hoy algo me hizo hacer una pausa. Tal vez fue la forma en que la lluvia tamborileaba contra el vidrio, creando un capullo de aislamiento a mi alrededor. Tal vez fue la extraña intuición que me había estado carcomiendo durante semanas. Esa ansiedad sin nombre que descarté como hormonas del embarazo, como nada. Presioné el teléfono de nuevo contra mi oído. Al principio, solo hubo silencio, los sonidos ahogados de movimiento, una silla crujiendo, papeles barajándose, luego pasos y después la voz de una mujer, suave, íntima, lo suficientemente cerca de él como para que pudiera escuchar sus palabras claramente a pesar de que el teléfono estaba en algún lugar de su bolsillo. ¿Ella sospecha? Las palabras me golpearon como agua helada a través de mis venas. Me congelé. Mis manos aún descansaban sobre mi estómago. Mi respiración se atrapó en algún lugar entre mis pulmones y mis labios. No, la voz de Jonathan. La voz de mi esposo. Elena confía en mí completamente. Ella no tiene idea. Mi cocina se volvió antinaturalmente silenciosa. Incluso la lluvia pareció detenerse, conteniendo la respiración junto a mí. ¿Qué pasa con el bebé? La voz de la mujer de nuevo, más aguda ahora, teñida con algo que reconocí pero no pude nombrar. ¿Emoción? ¿Anticipación? ¿Cuál de las dos? Jonathan se rió. Un sonido frío y desconocido que me hizo cuestionar si alguna vez lo había conocido realmente. ¿El suyo o el tuyo? ¿El tuyo? La palabra resonó a través de mí como un disparo en una catedral. La mujer también estaba embarazada. Ambos. La mujer soltó una risita. Realmente soltó una risita como si esto fuera algún juego, algún entretenimiento para una tarde lluviosa. Cuéntame el plan otra vez. Me encanta escucharlo. Hubo movimiento, sonidos de crujidos. Y cuando Jonathan habló de nuevo, su voz había bajado a ese registro bajo y seductor que pensé que guardaba solo para mí, para nosotros. Para los momentos después de que caía la oscuridad y nos susurrábamos promesas contra la piel del otro. Solo espera hasta que el cheque de su padre se haga efectivo, dijo. Luego tomamos al bebé y la dejamos sin nada. El teléfono se deslizó de mis dedos. Golpeó el suelo de la cocina con un crujido que sonó como si mi mundo entero se partiera. Lo miré fijamente. La pantalla ahora estaba agrietada como una telaraña, pero aún conectada. Aún contando los segundos de la llamada que estaba destruyendo todo lo que creía saber. 5:47, 5:48, 5:49. Durante 7 latidos eternos, no pude moverme, no pude respirar, no pude pensar. Luego, la llamada se desconectó por sí sola y me quedé sola en mi cocina con la lluvia,
el silencio y la comprensión apocalíptica de que mi esposo no solo estaba teniendo una aventura. Él estaba planeando llevarse a mi bebé. Antes de continuar, por favor escriban en los comentarios desde qué país están viendo este vídeo. Nos encanta saber desde dónde se sintoniza nuestra familia global. Y si esta es su primera vez en este canal, por favor suscríbanse. Su apoyo nos ayuda a traer aún más historias épicas de venganza de la vida real. Disfruten escuchando. No recuerdo haberme sentado, pero de repente estaba en el suelo de la cocina, con la espalda presionada contra el acero frío del refrigerador, mis manos envueltas alrededor de mi estómago como si pudiera proteger físicamente a mi hija de las palabras que aún resonaban en mi cráneo. Tomar al bebé. Dejarla sin nada. El estofado de carne yacía olvidado en la encimera. Las zanahorias medio cortadas, el vino que había estado reduciendo ahora quemándose en la olla, enviando humo ácido que se curvaba hacia el techo. No me moví. No podía. Mi cuerpo se había convertido en una prisión de conmoción. Cada músculo bloqueado en un intento desesperado de evitar que me desmoronara por completo. 5 años. Habíamos estado casados por 5 años, juntos por 7. Pensé en el día de nuestra boda. La forma en que Jonathan me había mirado mientras caminaba hacia el altar, con lágrimas corriendo por sus mejillas, su voz quebrándose mientras pronunciaba sus votos. El temblor en sus manos mientras deslizaba el anillo en mi dedo. La forma en que me había sostenido durante nuestro primer baile, susurrando contra mi oído que me amaría hasta que las estrellas se apagaran. ¿Fue algo de eso real? ¿O había estado actuando en una obra para la que no sabía que había audicionado, diciendo líneas dadas por un director que se reía detrás del telón? La alarma de humo gritó cobrando vida, atravesando la neblina de mis pensamientos. Me puse de pie a duras penas, apagué el quemador y abrí la ventana de golpe. El aire frío con aroma a lluvia entró de golpe, devolviéndome a la funcionalidad, sino a la comprensión. Mi teléfono vibró en el suelo. Un mensaje de texto de Jonathan. Llegando tarde. Te veo alrededor de las 8. Te amo. Miré fijamente esas 2 palabras. Te amo. Y sentí que algo dentro de mí se calcificaba. Una suavidad convirtiéndose en piedra. Una herida convirtiéndose en un arma. Él no sabía que yo había escuchado. Esa comprensión cristalizó lentamente, solidificándose en algo que casi podía sostener. Él pensaba que había colgado. Pensaba que su secreto aún estaba a salvo. Pensaba que yo seguía siendo su esposa embarazada, confiada e ingenua, cortando verduras y esperando fielmente su regreso. Está equivocado. Levanté mi teléfono, mis manos firmes ahora con propósito en lugar de temblando por la conmoción. Escribí de vuelta. No hay problema. Te esperaré despierta. Yo también te amo. Luego caminé hacia el baño y vomité hasta que no quedó nada dentro de mí más que rabia. Las siguientes 3 horas fueron una excavación. Mientras Jonathan estaba sentado en cualquier oficina o habitación de hotel donde había estado llevando a cabo su segunda vida, yo me convertí en arqueóloga de mi propio matrimonio, cavando a través de capas de historia que nunca había pensado cuestionar. Comencé con sus registros telefónicos. Compartíamos un plan familiar. Una de esas pequeñas intimidades que pensé que se trataba de compañerismo, pero ahora entendía que probablemente era solo conveniencia para él. Inicié sesión en la cuenta desde mi computadora portátil, mis dedos temblando ligeramente mientras la pantalla cargaba. El número apareció inmediatamente. Llamadas todos los días, a veces 3 o 4 veces, siempre durante sus horas de trabajo. Mensajes de texto, cientos de ellos, durante los últimos 8 meses. 8 meses. Yo tenía 7 meses de embarazo, lo que significaba que esto había comenzado antes de que yo siquiera concibiera, antes de los tratamientos de fertilidad y las oraciones y las noches que lloré en sus brazos porque pensaba que mi cuerpo nos estaba fallando. Él había estado con ella todo el tiempo. Un nuevo pensamiento me golpeó como un rayo, oscuro e iluminador. ¿Había estado intentando dejarla embarazada a ella también? ¿Había sido esto una carrera, una competencia enferma entre 2 mujeres que no sabían que estaban compitiendo? Anoté el número y realicé una búsqueda inversa. El nombre que apareció hizo que la habitación diera vueltas. Mía Castellano. No, 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 no.
Mía no era simplemente una mujer cualquiera. Mía era mi mejor amiga. Mi mejor amiga desde la universidad, que había estado a mi lado en mi boda, que había sostenido mi cabello durante las náuseas matutinas de mi primer trimestre, que me había ayudado a pintar la habitación del bebé hace apenas 3 semanas. Mía, quien me dijo que estaba embarazada el mes pasado entre lágrimas de alegría, afirmando que el padre era un hombre que había conocido en una conferencia. Una aventura de una noche que le daba demasiada vergüenza nombrar. Mía, quien me había estado enviando mensajes de texto esta misma mañana preguntando si quería ir a comprar ropa de maternidad la próxima semana. La traición se duplicó, se triplicó, se expandió hasta llenar cada rincón de mi pecho y no dejar espacio para el aire. Me estaba ahogando en ella, asfixiándome. Mi mejor amiga y mi esposo habían estado. Tomar al bebé. ¿Su bebé o el mío? Dejarla sin nada. ¿Qué más estaban planeando? ¿Qué más me había perdido? Pensé en los últimos meses con nuevos ojos, reproduciendo momentos que descarté como nada. El teléfono de Jonathan siempre boca abajo sobre las superficies. Las preguntas sutiles de Mía sobre la salud de mi padre, sus finanzas, sus planes patrimoniales. La forma en que ambos me animaban a tomármelo con calma, a dejar que otros ayudaran, a dejar de preocuparme por el dinero. Mi padre. Mi padre se estaba muriendo. Theodore Brennan, una vez un titán del desarrollo inmobiliario, ahora confinado a una cama en la mansión donde yo había crecido. Su cuerpo traicionándolo ante el cáncer de páncreas mientras su mente permanecía afilada como vidrio roto. Él nos había prometido dinero a Jonathan y a mí para asegurar nuestro futuro. Un regalo, lo había llamado, porque quería ver a su nieta sin que le faltara nada. $300,000. Un cheque que había escrito la semana pasada. Retenido en fideicomiso hasta que naciera nuestro bebé. Y ahora lo entendía. Jonathan no solo estaba llevándose a mi hija y dejándome por mi mejor amiga. Estaba esperando que el dinero de mi padre moribundo se hiciera efectivo antes de ejecutar su plan. Iba a robar a nuestro bebé, robar mi herencia y dejarme con nada más que dolor y ruina. La crueldad de ello era arquitectónica. Planeada. Este no era un crimen pasional. Era un atraco, y yo era la bóveda que él había pasado 7 años tratando de abrir. Algo murió en mí esa noche. La mujer que creía en lo mejor de las personas, que confiaba sin evidencia, que amaba con una fe abandonada. Ella se disolvió como azúcar en ácido. Y en su lugar, surgió algo nuevo. Me miré en el espejo del baño durante mucho tiempo. 34 años. Cabello oscuro ahora enredado y salvaje por pasar mis manos a través de él. Ojos marrones que siempre habían sido llamados cálidos, pero que ahora reflejaban algo frío y calculador. Una mujer con 7 meses de embarazo, usando un matrimonio como un grillete, parada al borde de un precipicio que no sabía que existía. Tienes 2 opciones, le dije a mi reflejo. Destrozarte o sobrevivir. Elegí sobrevivir. Para la medianoche, tenía un plan. No confrontaría a Jonathan. No todavía. La confrontación era un arma para personas que no tenían nada más que perder. Y yo todavía tenía todo. Mi bebé, el legado de mi padre, mi futuro. Si mostraba mis cartas demasiado pronto, él tendría tiempo para contraatacar, para manipularme psicológicamente, para pintarme como una mujer embarazada hormonal que sufría delirios. En cambio, reuniría evidencia, construiría un caso, y cuando llegara el momento, atacaría con tal precisión que él no lo vería venir hasta que la hoja ya estuviera en su espalda. Comencé a grabar. Descargué una aplicación de grabación activada por voz en mi teléfono, configurándola para capturar cada conversación en nuestra casa. Pedí una cámara oculta para niñeras disfrazada de cargador de teléfono con un servicio de entrega nocturna. Creé una nueva cuenta de correo electrónico con un nombre falso y comencé a reenviarme copias de cada documento financiero que pude encontrar. Luego llamé a la única persona en la que sabía que podía confiar. La única persona cuyo odio por mi esposo ahora excedía al mío. Pamela Ulrich. Era una abogada que conocía desde la Facultad de Derecho. Brillante, despiadada y recientemente divorciada de su propio cónyuge infiel. Cuando respondió a la 1 de la madrugada, su voz estaba espesa por el sueño, pero se agudizó rápidamente cuando le expliqué. Ese bastardo, siseó cuando terminé.
Elena, no hagas nada precipitado. Ven a mi oficina mañana por la mañana. Vamos a enterrarlo. Y a Mía, a ella también, echaremos sal en la tierra donde se paren. Colgué, sintiendo algo que no había esperado. Esperanza. Luego limpié la cocina, me deshice del estofado arruinado y me metí en la cama junto a mi esposo dormido. Había llegado a casa a las 9, se disculpó por llegar tarde, besó mi frente y se quedó dormido con la mano sobre mi estómago. Un gesto que ahora entendía que no era afecto, sino posesión. Me quedé despierta hasta el amanecer, viéndolo respirar, estudiando el rostro de un extraño al que había llamado mi amor. No tienes idea de lo que viene, pensé. Y eso es exactamente lo que te mereces. Pasaron 3 días en una actuación tan convincente que debería haber ganado premios. Sonreía cuando Jonathan sonreía, me reía de sus chistes, cocinaba sus comidas, fingía creer cada mentira que goteaba de sus labios como miel mezclada con veneno. Y todo el tiempo, yo observaba y grababa. La cámara oculta capturó todo. La primera noche, nada significativo. La segunda noche, una llamada telefónica que tomó en nuestra sala de estar mientras yo fingía estar dormida arriba. Ella no sospecha nada. Sí, estoy seguro. Mira, el bebé nace en 2 meses. El viejo probablemente no dure otros 3. Una vez que el cheque se haga efectivo, presentamos una orden de custodia de emergencia. No, ya hablé con el abogado. Inestabilidad materna. Diremos que tuvo un colapso nervioso después de que murió su padre. Inestabilidad materna. Iban a afirmar que yo no estaba mentalmente apta. Iban a usar mi dolor completamente comprensible, como un arma para quitarme a mi hija. Escuché esa grabación 17 veces, dejando que la furia se acumulara, forjándola en algo más duro que el acero. Pero fue la tercera noche la que me rompió por completo. Jonathan y yo cenamos con Mía. Mi mejor amiga se sentó frente a mí en nuestra cocina, su barriga de 5 meses apenas comenzando a mostrarse debajo de su blusa de seda, y me miró con ojos en los que había confiado durante 15 años. Elena, te ves cansada, dijo, extendiendo la mano para apretar la mía. ¿Estás durmiendo bien? Insomnio del embarazo, mentí. Ya sabes cómo es. Lo sé. Su sonrisa era cálida, fraternal, totalmente falsa. Prométeme que te cuidarás. Este bebé va a necesitar una mamá sana. Sentí la mirada de Jonathan sobre mí. Probando, evaluando. Ha estado estresada, dijo. Cosas del trabajo, cosas de la familia. He estado preocupado por ella. Estoy bien, insistí. ¿En serio? Estoy genial. Mía y Jonathan intercambiaron una mirada. Solo un destello, una fracción de segundo. Y en esa mirada, vi todo. La conspiración, el desprecio, la lástima por la tonta que se sentaba entre ellos, ajena a todo. Excepto que ya no era ajena. Me excusé para ir al baño y saqué mi teléfono. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por los archivos que Pamela me había enviado esa mañana. Los resultados de la investigación que había iniciado. La aventura de Jonathan y Mía no había comenzado hace 8 meses. Había comenzado hace 4 años. 4 años de engaño, 4 años de mentiras. Casi todo nuestro matrimonio había sido una obra de teatro, una estafa, un robo en cámara lenta de mi amor, confianza y cordura. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte fue el documento al final del archivo. Un registro médico de una clínica en otro estado, los registros prenatales de Mía. Ella no tenía 5 meses de embarazo. Tenía 8 meses de embarazo, lo que significaba que se había quedado embarazada un mes antes que yo, lo que significaba que Jonathan había estado tratando de tener un bebé con ambas simultáneamente. Y luego la pieza final, la que me hizo agarrar la encimera del baño tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. El bebé que Mía llevaba no era de Jonathan. Según una prueba de paternidad que se había hecho a las 12 semanas, una que probablemente pensó que era confidencial, el padre del bebé de Mía no era Jonathan Brennan. Era alguien llamado Victor Ashford. No reconocí el nombre, pero reconocí la implicación. Mía no solo me estaba traicionando a mí, también estaba traicionando a Jonathan. Estaba jugando con él de la misma manera que él estaba jugando conmigo.
2 serpientes en un pozo, y yo era la única que sabía que su veneno apuntaba el uno al otro. A la mañana siguiente, me reuní con Pamela en un restaurante 3 pueblos más allá, eligiendo un lugar lejos de cualquiera que pudiera reconocerme. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. Tu esposo ha estado planeando esto durante al menos 2 años. Te ha estado aislando lentamente. ¿Notaste cómo tus amistades se desvanecieron? Cómo los eventos familiares se volvieron demasiado estresantes para tu embarazo. Pensé en ello. Ella tenía razón. Jonathan me había animado sutilmente a distanciarme de todos excepto de Mia. Lo había enmarcado como protección, como cuidado. Necesitas descansar, Elena. Esas personas agotan tu energía. Es un narcisista de libro de texto, continuó Pamela. Probablemente con tendencias sociópatas. Todo está calculado. Incluso casarse contigo fue estratégico. Él sabía sobre el dinero de tu familia incluso antes de que tuvieran su primera cita. ¿Cómo sabes eso? Ella sacó otro documento. Una captura de pantalla de un registro de chat de hace 7 años. Jonathan enviando mensajes a un amigo del que nunca había oído hablar. La encontré. Elena Brennan, hija de Theodore Brennan. Imperio inmobiliario de dinero viejo, hija única. Voy a la inauguración de la galería donde estará esta noche. Deséame suerte. La inauguración de la galería. Allí fue donde nos conocimos. Pensé que era el destino, coincidencia, un hermoso accidente de caminos cruzados y conexión instantánea. Había sido una trampa desde el principio. Todo había sido una mentira. Elena, dijo Pamela suavemente, viendo mi rostro desmoronarse. Necesitas respirar. ¿Cómo respiro cuando todo lo que creía era ficción? Ella tomó mis manos. Respiras porque tu hija te necesita. Respiras porque vamos a destruirlos. Y respiras porque eres más fuerte de lo que jamás imaginaron. La miré a los ojos. ¿Cómo hacemos esto? Pamela sonrió. La sonrisa de un lobo. Todo dientes y promesa. Primero, hablamos con tu padre. La casa de mi padre olía a rosas y antiséptico. El perfume de la muerte mezclado con esperanza desesperada. Estaba recostado en su cama de hospital, más delgado de lo que jamás lo había visto. Pero sus ojos aún ardían con la inteligencia que había construido un imperio de la nada. Cuando le conté todo, esos ojos no parpadearon con sorpresa. Se llenaron de culpa. Lo sabía, susurró. Elena, lo sabía. Me quedé congelada. ¿Qué quieres decir con que lo sabías? Él buscó mi mano, su agarre apenas un susurro de lo que alguna vez fue. El investigador privado. Hace 6 meses, estaba actualizando mi testamento, asegurándome de que todo estuviera protegido para ti y el bebé, y yo. Quería estar seguro de que Jonathan fuera digno de confianza. Hace 6 meses, llegó el informe y los vi juntos, vi la aventura, vi las cuentas a las que había estado moviendo dinero, preparándose. Una lágrima se deslizó por su mejilla hundida. Debería habértelo dicho. Debería haberlo hecho. Pero estabas tan feliz con el embarazo, y pensé. Pensé que podía manejarlo. Pensé que podía protegerte sin romper tu corazón. Papá, mi voz se quebró. ¿Por qué no dijiste algo? Porque me estoy muriendo y quería que tus últimos recuerdos de mí fueran felices. Pensé que podía arreglarlo desde detrás de escena. El cheque que escribí, no es real. Es un cebo. Lo miré fijamente. ¿Un cebo? Un fantasma de su antigua astucia cruzó su rostro. En el momento en que Jonathan intente cobrarlo, se enviará una alerta a mi abogado, al banco y a una unidad federal de investigación de fraudes. La cuenta de la que se extrae no tiene $300,000. Tiene 300,000 razones para una orden de arresto. Papá, eso es fraude. Fraude electrónico si intenta transferirlo. He estado construyendo un caso contra él durante 6 meses. Elena, simplemente nunca imaginé que llegaría tan lejos. El bebé, el plan de custodia. No sabía esa parte. Le mostré las grabaciones,
la evidencia, los registros médicos que probaban las capas de engaño. Cuando terminé, mi padre estaba llorando. Lágrimas reales de un hombre al que había visto llorar solo 2 veces en mi vida. Mi niña valiente, susurró. Lo descubriste por tu cuenta. Siento tanto no haberte protegido mejor. Me estás protegiendo, dije. Siempre lo has hecho. Ahora déjame terminar lo que empezaste. Él apretó mi mano. Dals el infierno, Elena. Dals el infierno que se han ganado. Una semana después, todo estaba en su lugar. Pamela había reunido un arsenal legal. Documentación de las manipulaciones financieras de Jonathan, las grabaciones que probaban la conspiración, y lo más condenatorio de todo, evidencia de que él y Mia habían estado investigando cómo falsificar documentos judiciales para una orden de custodia de emergencia. Pero yo quería más que una victoria legal. Quería que experimentaran lo que yo había experimentado. Quería que supieran que se sentía al tener el suelo abriéndose bajo sus pies mientras alguien en quien confiaban los veía caer. Así que puse una trampa. Invité a Mia a almorzar, diciéndole que Jonathan estaría en el trabajo. Le dije a Jonathan que necesitaba hablar con Mia sobre mi ansiedad, reforzando su narrativa de que yo era inestable, dándoles la munición que pensaban que necesitaban. Ambos llegaron al mediodía. Se suponía que Jonathan estaría en el trabajo, pero le había enviado a Mia un mensaje de texto desde un número falsificado usando la información de contacto de Jonathan. Ven ahora. Elena se enteró del cheque. Necesitamos hablar antes de que haga algo loco. Jonathan recibió su propio mensaje aparentemente de Mia. Elena está actuando extraño. Ven a casa inmediatamente. Creo que ella sabe. Entraron por la puerta de mi casa en el mismo momento exacto desde diferentes entradas y se encontraron en mi sala de estar. Ambos esperando claramente encontrarme solo a mí. La confusión en sus rostros casi valió la pena todo. ¿Qué haces aquí?, exigió Jonathan, mirando a Mia. ¿Tú me enviaste un mensaje?, comenzó ella. No, tú me enviaste un mensaje. En realidad, dije, saliendo de la puerta de la cocina. Les envié mensajes a ambos. Se giraron hacia mí al unísono, sus expresiones cambiando de confusión a alarma y a algo que parecía casi miedo. Bien, Elena, comenzó Jonathan, su voz deslizándose hacia ese tono tranquilizador y condescendiente que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo emocional. Sea lo que sea esto, podemos parar. Levanté mi teléfono. Antes de que digas otra palabra, debes saber que esta conversación está siendo grabada. Al igual que cada conversación que hemos tenido en esta casa durante las últimas 2 semanas. Su rostro se puso blanco. Sé sobre la aventura. Sé sobre el bebé, ambos bebés. Sé sobre el plan de custodia y el esquema de herencia. Sé que has estado jugando conmigo desde el día en que nos conocimos. Mia comenzó a llorar. Lágrimas de práctica. Las mismas que había usado conmigo durante 15 años. Elena, por favor déjame explicar. ¿Explicar qué, Mia? ¿Que has estado acostándote con mi esposo durante 4 años? ¿Que lo ayudaste a planear llevarse a mi hija? ¿Qué pensaste que yo era tan patética que nunca me daría cuenta? No es lo que piensas. Oh, es exactamente lo que pienso. Pero aquí está la parte que no sabes. Me volví hacia Jonathan, saboreando el momento como vino en mi lengua. El bebé que ella lleva. No es tuyo. El silencio que siguió fue profundo como una catedral. Jonathan se volvió hacia mí lentamente. ¿De qué está hablando? Tengo la prueba de paternidad, continué. Víctor Ashford, ¿te suena? Todo el color desapareció del rostro de Mia. Sus lágrimas de práctica se detuvieron instantáneamente, reemplazadas por terror genuino. ¿Cómo? ¿Quién es Víctor Ashford? La voz de Jonathan se estaba elevando ahora, la fachada tranquila agrietándose como hielo bajo presión. Su novio real, dije. Con el que ha estado saliendo mientras salía contigo. El que la ha estado ayudando a planear tomar tu dinero una vez que robaras el mío. Hice una pausa. ¿Realmente pensaste que eras el único jugador en esta mesa, Jonathan? ¿Realmente pensaste que ella te amaba? Estás mintiendo. Pero él estaba mirando a mí ahora, y la duda ya estaba echando raíces.
Revisa su teléfono, sugerí. O no lo hagas. Ya no importa. La policía encontrará todo lo que necesita. ¿Policía? La voz de Mia era un chillido ahora. Justo en ese momento, sonó el timbre. Pamela estaba en mi porche con 2 detectives y detrás de ellos, el abogado de mi padre sostenía una carpeta llena de pruebas. Jonathan Brennan, dijo un detective, pasando junto a mí hacia la sala de estar. Está bajo arresto por fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de custodia y explotación financiera de una persona mayor. Le leyeron sus derechos mientras él gritaba que yo estaba loca, que esto era una trampa policial, que me destruiría. Pero cuando le pusieron las esposas, cuando vi el metal cerrarse alrededor de las muñecas que solían sostenerme en la noche, no sentí nada más que una fría y clara satisfacción. Mia intentó correr. El segundo detective la atrapó antes de que llegara a la puerta trasera. Mia Castellano, está bajo arresto como cómplice. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras la dejaban pasar junto a mí, escupió a mis pies. Nunca probarás nada. ¿Eres patética, Elena? Siempre has sido patética. Me acerqué. Lo suficientemente cerca para susurrar de modo que solo ella pudiera escuchar. Tal vez. Pero soy patética con mi bebé, mi casa, mi dinero y mi libertad. Tú estás a punto de ser patética en una celda de prisión. Hasta nunca. El juicio duró 3 meses. Pamela fue magnífica, desmantelando cada defensa, presentando evidencia tan condenatoria que incluso los costosos abogados de Jonathan no pudieron tergiversarla. Las grabaciones por sí solas habrían sido suficientes, pero el rastro de papel financiero selló su destino, firmas falsificadas, cuentas ocultas y una conspiración tan meticulosamente documentada que se leía como una guía práctica para el enjuiciamiento criminal. Jonathan fue sentenciado a 12 años. Mia recibió 8. Víctor Ashford, cuando los investigadores lo localizaron, resultó ser un estafador él mismo, buscado en 3 estados por esquemas de herencias similares. Había estado jugando con Mia de la misma manera que Mia había estado jugando con Jonathan. Un karma hermoso y terrible. Mi divorcio finalizó antes de que naciera mi hija. La llamé Teodora en honor a mi padre, quien vivió lo suficiente para sostenerla una vez. Sus frágiles brazos envolvieron a esta persona pequeña y perfecta que representaba todo lo que él había luchado por proteger. Murió 3 semanas después en paz, sabiendo que yo estaba a salvo. La casa pasó a mí, al igual que el patrimonio. Las reclamaciones de Jonathan sobre cualquiera de los dos fueron anuladas por su condena. Los intentos de Mia de contactarme desde la prisión fueron bloqueados. Sus cartas devueltas sin abrir. Algunas noches todavía me despierto jadeando, reproduciendo esa llamada telefónica en mi mente. Las palabras que destrozaron mi mundo, el silencio antes de la tormenta. Solo espera hasta que el cheque de su padre se haga efectivo. Luego tomamos al bebé y la dejamos sin nada. Pero ahora entiendo algo que no entendía entonces. Me subestimaron. Vieron a una mujer enamorada cegada por la confianza. Y asumieron que eso significaba debilidad. Olvidaron que el amor no te hace frágil. Te hace feroz. Olvidaron que una madre protegiendo a su hijo es la criatura más peligrosa de la tierra. Olvidaron que yo era la hija de Theodore Brennan. Y los Brennan no se rompen. Quemamos. 6 meses después de que terminó el juicio, me paré en la habitación del bebé que Mia me había ayudado a pintar, viendo a Teodora dormir en su cuna. Las paredes todavía eran de color lavanda, todavía decoradas con las nubes y estrellas que habíamos puesto juntas. Cuando pensaba que mi mejor amiga era mi mejor amiga. Cuando creía en la vida que estaba construyendo. Había considerado volver a pintar, borrar cada rastro de su participación. Pero entonces me di cuenta de que esta habitación no se trataba de ella. Tampoco se trataba de Jonathan. Se trataba de Teodora, de la esperanza, del futuro que casi había perdido. El pasado siempre sería parte de mi historia. Pero no sería toda la historia. Mi terapeuta llamó a esto aceptación. Yo lo llamé evolución. Era diferente ahora. Más dura en algunos aspectos, más suave en otros. Confiaba con más cuidado, pero amaba igual de profundamente. Miré el rostro dormido de mi hija y sentí una alegría protectora y feroz que nunca podría verse disminuida por lo que había sucedido.
ella sabría la verdad algún día cuando fuera lo suficientemente mayor. Le contaría sobre las elecciones de su padre, sobre la traición de Mia, sobre la fuerza que no sabía que tenía hasta que la necesité. Se lo contaría para que entendiera que la oscuridad existe, que las personas en las que confías pueden lastimarte, que el amor no siempre es lo que parece. Pero también le diría esto: ella fue deseada. Se luchó por ella. Fue amada tan poderosamente que su madre movió montañas para mantenerla a salvo. Y ese amor era real. La cosa más real del mundo. Un año después, en una tarde de martes que olía a lluvia de primavera y nuevos comienzos, sonó mi teléfono. Estaba en el jardín viendo a Teodora tambalearse por la hierba sobre piernas inestables. Su risa como música en el aire. El número era desconocido, pero algo me hizo responder. Elena Brennan. La voz de una mujer. Profesional, mesurada al hablar. Aquí la detective Ramírez de la Oficina Federal de Investigaciones. Llamo con respecto a su caso. Mi corazón tartamudeó. ¿Qué pasa con él? Durante nuestra investigación sobre Víctor Ashford, descubrimos algo que debería saber. Jonathan Brennan no fue el primer esposo al que él y Mia apuntaron. Hubo al menos otras 4 mujeres. 3 de ellas perdieron la custodia de sus hijos en procedimientos fraudulentos. Me senté en el banco del jardín, mis piernas repentinamente débiles. Debido a su evidencia, debido a que se presentó, pudimos localizar a esos niños. 2 de ellos han sido devueltos a sus madres. Los otros casos están en progreso. Yo no lo sabía. Por eso la llamo, para decirle que lo que hizo, el coraje que tomó defenderse, salvó más que solo a su hija. Salvó familias. Vi a Teodora recoger un diente de león y sostenerlo hacia el cielo, encantada por su cabeza plumosa, completamente inconsciente del peso de este momento. Gracias por decirme, logré decir. Gracias por luchar. La mayoría de las personas en su situación se habrían desmoronado. Usted no lo hizo. Sonreí, sintiendo algo cálido extenderse por mi pecho. Tenía algo por lo que valía la pena luchar. Después de colgar, me senté en el jardín durante mucho tiempo, dejando que la verdad se asentara sobre mí como la luz del sol. Había comenzado este viaje como una víctima. Una mujer cuyo esposo olvidó colgar el teléfono. Que escuchó palabras que detuvieron su corazón. Que miró hacia un abismo de traición y casi cayó en él. Pero ya no era una víctima. Era una sobreviviente, una madre, una fuerza de la naturaleza disfrazada de mujer en un jardín viendo a su hija perseguir mariposas. Y en algún lugar en una celda de prisión lejos de aquí, mi esposo estaba viviendo con las consecuencias de subestimarme. De pensar que yo no era nada, de creer que podía tomar todo y dejarme sin nada. Estaba equivocado. Me dejó con la cosa más importante de todas. Me dejó conmigo misma. Y resulta que eso fue más que suficiente. Algunas noches, todavía pienso en esa llamada telefónica. El clic que nunca llegó. Las palabras que cambiaron todo. Y a veces, solo a veces, susurro en la oscuridad: gracias. Gracias por olvidar colgar, Jonathan. Porque en ese momento de descuido, me liberaste.